¿Alguna vez has estado en Comitán, Chiapas? ¿Sabías que su nombre completo es Comitán de Domínguez en honor al reconocido político y general Belisario Domínguez, oriundo de aquella ciudad? En realidad, la lista de comitecos ilustres es muy larga. Sin embargo, hoy queremos concentrarnos en Rosario Castellanos, escritora y feminista prominente, cuya primera novela, Balún Canán, vamos a revisar a continuación con dos objetivos muy claros. El primero, por supuesto, es antojarte a que lo leas. El segundo, comprender un proceso súper importante para nuestra historia nacional, la reforma agraria promovida por el presidente Lázaro Cárdenas en los años 30 del siglo XX. Después de todo, las novelas también sirven para estudiar la historia. De hecho, la literatura es una de nuestras fuentes favoritas a la hora de reconstruir el pasado. Se disfruta un montón y se aprende bastante. Si nos estás viendo en Comitán, tal vez puedas prepararte unos bocadillos de patachete, unos picles o unos patsitos de manjar para disfrutar mientras exploramos esta novela de 1957, un clásico de nuestras letras mexicanas. Al resto de nosotros solo nos resta imaginar estas delicias. ¿Cómo habrá sido Comitán en los años 30? ¿Qué tanto han cambiado sus dinámicas sociales en la actualidad? Si lo piensas bien, el pasado no ha pasado. Conéctate. Bienvenida, bienvenido. Esto es Conciencia Histórica. Arrancamos. Hay una frase que nos gusta mucho de Balún Canán. La palabra es el arca de la memoria. En ella pensamos cada vez que visitamos la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México. Se trata de un espacio precioso con casi 120 tumbas de mujeres y hombres destacados que han aportado significativamente a la ciencia, las artes y la política de nuestro país, mexicanos como Diego Rivera y Ramón López Velarde. ¿Sabías que cualquiera puede entrar y admirar estas tumbas? Lástima que entre ellas solo encontremos las de 8 mujeres. La cantante Ángela Peralta, las actrices Virginia Fábregas y Dolores del Río, las políticas María Lavalle y Amalia González, la pintora María Izquierdo, las escritoras Emma Godoy y por supuesto la comiteca Rosario Castellanos, que no solo fue escritora, sino también periodista, docente y diplomática. La tumba de Rosario Castellanos tiene un gran diseño. Vemos su figura de cuerpo entero, hermosamente esculpida en bronce, elegantísima, sosteniendo un libro en la mano izquierda y del otro lado una vírgula mesoamericana, representando la palabra el arca de la memoria. Hay quien opina que se trata de la escritora mexicana más reconocida después de Sor Juana Inés de la Cruz. En la contraportada de esta edición de Sobre Cultura Femenina, tesis de maestría de Rosario Castellanos de 1950, leemos un elogio muy bonito escrito por José Emilio Pacheco. Nadie en este país tuvo una conciencia tan clara de lo que significa la doble condición de mujer y mexicana, ni hizo de esta conciencia la materia prima de su obra. A decir verdad, Castellanos dedicó una gran parte de su obra y energía hacia la defensa de los derechos de la mujer, por lo que es recordada como uno de los símbolos del feminismo latinoamericano, asunto que es muy importante. ¿Qué te parece si enseguida te contamos su historia? Anteriormente te hemos dicho que Rosario Castellanos Figueroa era comiteca. Lo cierto es que nació en la Ciudad de México, el 25 de mayo de 1925. Pues su familia se encontraba de paso durante un viaje. Sin embargo, a los pocos días de nacida fue llevada a Comitán de Domínguez, donde transcurrió su infancia, en la hacienda familiar. Mientras que el padre se dedicaba a los negocios en su plantación de café y un ingenio azucarero, la madre era una laboriosa ama de casa. Esto a poco más de una hora en coche de la frontera con Guatemala. La reforma agraria en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas provocó la pérdida de muchas de las tierras de la familia. A la muerte de sus padres, Rosario recibió como herencia una parte de las que pudieron conservar. No obstante, ella prefirió devolverlas a los dueños originales, los indígenas celtales. De hecho, muchas de las experiencias de vida en aquel ambiente se devolverían materia de su escritura, según veremos más adelante. A los 16 años, Rosario Castellanos migró a la Ciudad de México para estudiar la secundaria y preparatoria. Posteriormente ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bien pronto se cambió a Filosofía y Letras. A los 18 comenzó a publicar en la revista literaria América, gracias a lo cual pudo vincularse con poetas de su generación como Dolores Castro, Ernesto Cardenal, Augusto Monterroso y el también chiapaneco Jaime Sabines. ¿Has leído alguno de ellos? Todos son buenísimos.
Desde el principio, Rosario mostró un gran interés por dos asuntos poco apreciados por la mayoría de la gente de su tiempo: la mujer mexicana y la presencia indígena contemporánea. En 1950, para titularse la maestría, presentó la tesis sobre cultura femenina. Castellanos combinó muy bien su labor como funcionaria pública con la de escritora, y durante la década de los 50 escribió poesía y ensayo, hasta que en 1957 publicó su primera novela, Balún Canán, que ya nos morimos de ganas de desmenuzar contigo, pero ya merito, ya merito. De 1960 a 1966 fue directora general de Información y Prensa de la UNAM. En diferentes ocasiones impartió clases en la misma universidad. Asimismo, enseñó en Chiapas, Wisconsin, Jerusalén y otras partes del mundo. El último cargo público que ostentó fue el de embajadora de nuestro país en Israel, la primera mexicana en desempeñar un cargo diplomático así de importante. Que el único verdadero amor a la patria era la nostalgia de la comida. Yo creo que en ese sentido somos los mexicanos muy patriotas. En su ceremonia de nombramiento, el 15 de febrero de 1971, Rosario pronunció un discurso feminista que a la fecha sigue siendo memorable. ¿Te imaginas haber podido conocerla, hablar con ella? ¿Qué le preguntarías? El 7 de agosto de 1974, un día antes de emprender un viaje a México, la escritora Rosario Castellanos murió a los 49 años en la ciudad de Tel Aviv, Israel, a causa de un accidente doméstico. Pero como ella escribió en un par de versos, morir no hiere tanto, nos hiere más vivir. Ahora sí, vámonos con la novela en cuestión. Balún Canán fue publicada cuando su autora contaba con 32 añitos de edad y casi inmediatamente se convirtió en un clásico de nuestra literatura. ¿Te imaginas escribir un libro siendo así de joven y ganar 3 años después, en 1960, el prestigioso premio Javier Villaurrutia? El talento es importante, desde luego, la inspiración ni se diga, pero lo que más se necesita es pura disciplina. Un escritor dedica muchas horas de su vida a leer, estudiar, tomar notas, pensar, redactar, pulir lo redactado. Se trata de un trabajo solitario, arduo, que rara vez tomamos en cuenta los lectores. Sabemos que Rosario Castellanos escribía 10 páginas diarias en la madrugada al levantarse y decía que un escritor sin disciplina jamás llegaría a serlo. No soporto estar a merced de la inspiración, declaró una vez. ¿Esto quiere decir que cualquiera de nosotros puede convertirse en escritor? Claro que sí, solo se necesita de mucho trabajo, como sucede con cualquier otra profesión. Si tuviéramos que calificar esta obra de Rosario Castellanos, le pondríamos 9 estrellas. Porque tal es el significado de Balún Canán, 9 estrellas. Es el nombre original de Comitán, su nombre en celtal. ¿No te parece bellísimo? Balún Canán. ¿Por qué ponerle ese nombre a su libro y no mejor Comitán? Tal parece que desde el título la intención de la autora era rendirle un homenaje al venerable pueblo celtal, el más característico de la región donde ella misma creció. Se trata, pues, de una novela autobiográfica. Pues podemos decir que sí, de cierto modo. Rosario era hija de terratenientes y vivió su niñez acompañada de una nana indígena, justo como la protagonista de esta novela. Del mismo modo, su familia tuvo problemas con la reforma agraria, igualito que en el libro. Flor de invernadero, una blanca en media de indios, una terrateniente en medio de desheredados, ha escrito Elena Poniatowska sobre la infancia de Castellanos. ¡Qué bonito!, ¿no? O pensándolo bien, qué feo, una terrateniente en medio de desheredados. Eso no es justo. Castellanos escribió su primera novela plasmando los recuerdos de su infancia en un mundo que oscilaba entre dos polos: los terratenientes por un lado, es decir, los patrones, y los indígenas celtales por el otro, abiertamente esclavizados por los primeros. Una situación para nada exclusiva de Chiapas, pues desgraciadamente se repetía casi en todo el país. Una novela es como un espejo, mejor dicho, una novela es un espejo de la vida del autor o autora, obviamente, pero también de la vida del lector o lectora. Esa es la magia de la literatura, la conexión íntima que mantiene un escritor o escritora con sus lectores. Tal vez nosotros no hayamos crecido en una familia de terratenientes chiapanecos, ni convivido con celtales, cuando éramos niños o niñas,
pero de una forma u otra acabamos identificándonos con la novela. ¿Por qué crees tú que pasa esto? ¿Qué opinas? Otra cualidad de las obras literarias es la belleza de su lenguaje, y en el caso de Balún Canán, esto no es raro considerando que la autora escribía poesía, ya desde los 15 años, y que para 1957 tenía publicados 5 poemarios. El influjo de la poesía se nota claramente en Balún Canán. Ella misma lo afirma en una entrevista. En forma estricta, esta obra no puede considerarse prosa. Está llena de imágenes y momento. Las frases se ajustan con cierta musicalidad. Revisemos algunos ejemplos. En Comitán es famosa la fiesta de San Caralampio, en febrero, la cual es descrita por Castellanos de la siguiente manera. Huele a perfume barato, a ropa recién planchada, a aguardiente añejo. Hierve el mole en unas enormes cazuelas de barro y el ponche con canela se mantiene borbollando en el fuego. Casi podemos sentir que estamos ahí, ¿no? Otra descripción notable es esta. Es mediodía. El viento duerme cargado de su propia fragancia en el jardín. De lejos llegan los rumores. La loza chocando con el agua en la cocina. La canción monótona de la molendera. Qué silenciosas las nubes allá arriba. ¡Una belleza! Pero quizá uno de los momentos más sublimes de la novela es cuando se nos muestra el ambiente de la hacienda de Chactajal, en el frontero municipio de Ocosingo. Sabor de mazorca que dobla la caña con su peso, miel espesa y blanca de las guanábanas, aceitosa semilla del zapote. Luego se nos pone a hablarnos del árbol que llora lentas resinas y de la ceiba nodriza de los pueblos y el zumbido de los insectos dorados de polen y del parpadeo nervioso de las luciérnagas. También es bonito cuando la o el lector se topa con expresiones regionales como pozol, cerc, querem y ser el site del pueblo. En síntesis, la calidad literaria de Balún Canán es realmente deslumbrante. Una novela buenísima, entretenida, que se lee bien fácil y deja al lector inspirado, como bañado en belleza. Ahora es momento de abordar su contenido. Para eso debemos tener muy claro el espacio y el tiempo en que ocurre la trama. Comencemos por el lugar y su gente. La región de Comitán, en Chiapas, ha estado largamente habitada por los tzeltales, grupo indígena de origen maya. Su religión se basa en el catolicismo y antiguas creencias prehispánicas. Una de ellas, que nos parece muy bella, es que cada persona tiene 2 almas, una de las cuales está ligada con la vida de un animal que nació al mismo tiempo que ella. La indumentaria masculina está compuesta por un calzón que llega hasta la rodilla y una camisa larga de algodón con ceñidor de colores. Usan sombrero de copa cónica y guaraches de doble suela atados con correas anudadas por arriba del tobillo. La mujer, por su parte, acostumbra llevar a manera de falda un enredo azul sujeto con una faja sobre las enaguas, una camisa bordada y por encima un rebozo. Su curioso idioma, acesante como ciervo perseguido, según palabras de Rosario Castellanos, se escucha por todo Comitán y es de una belleza extraordinaria. Dan ganas de aprender a hablarlo. Los tzeltales producen artesanías de gran belleza, cerámica, tejidos, metates, cestos, sombreros y otros objetos de fibras duras. La mujer participa activamente en estos trabajos. La región es escarpada y el clima, fauna y flora varían según la altura del lugar. En el municipio se cultiva maíz, frijol, calabaza, café, caña de azúcar, camote, papa y chayote. De allí que su gastronomía sea tan noble. El poblado de Balún Canán, llamado Comitán por los aztecas, terminó nombrándose así, Comitán, a partir de la llegada de los españoles en 1528. Fue elevado al rango de ciudad en 1556 por los frailes dominicos y durante muchos años perteneció a la Capitanía General de Guatemala. Desde entonces ha pasado por una historia que, en resumidas cuentas, es la historia de la Nueva España y muchas partes de la República Mexicana. Los indígenas al servicio de los blancos en haciendas y ranchos, al menos hasta los años de la Reforma Agraria. En 1915, Comitán se convirtió en municipio y actualmente cuenta con más de 150,000 habitantes. Su santo patrón es San Caralampio. No es broma. Así se llama el santo y le tienen una gran devoción, escribió Castellanos en una carta.
Si quieres saber más sobre esta zona de tzeltales y su modo de vida, te recomendamos la antología de Los Indios de México de Fernando Benítez, un libro de 1989, fácil de conseguir y que te va a encantar. Ahora revisemos el tiempo en que discurre la acción de Balún Canán, la segunda mitad de los años 30 del siglo XX, o sea, durante el periodo del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Te podríamos ofrecer un montón de datos sobre su vida, pero nos parece más divertido compartirte este retrato que escribió La Buenaza de Anita Bremer en 1943. En los salones de espera y patios presidenciales se aplicó una estricta regla de prioridad. Los descalzos y harapientos primero. Se mantenía viajando cuando llegaba a un pueblo. Llegaba sin anunciarse. Él y sus ministros recorrían el lugar a pie entre la multitud, ansiosa por verlo, por tocarlo, por hablarle de sus problemas. Creía que los fondos públicos debían ponerse a disposición del público, donde quiera que hubiera una gran huelga de trabajadores, campesinos o algún conflicto violento. Llegaba Cárdenas y arreglaba la disputa con la aplicación de la reforma agraria. Un presidente sumamente popular entre las clases populares. Pero a todo esto, ¿qué era la reforma agraria? Nada menos que el planteamiento central de su gobierno. Las reformas cardenistas, especialmente la agraria, le dieron un nuevo rostro al campo mexicano y sentaron las bases para el crecimiento y desarrollo del país. Lázaro Cárdenas, a través del reparto agrario, benefició a más de 1 millón de campesinos, al dotarlos de 20 millones de hectáreas, situadas todas ellas en diversas comunidades indígenas, resultando en cerca de 11,000 nuevos ejidos. La intención era clara: superar la pobreza y conseguir el bienestar de la población en el campo. Una situación nunca antes vista en México, una urgencia que tocaba atender desde hacía muchísimo tiempo. ¿No había escrito Emiliano Zapata en 1911 que la tierra es de quien la trabaja? Plasmó esta demanda en el Plan de Ayala. ¿Y no había establecido una ley agraria Venustiano Carranza 4 años más tarde? Todo esto por fin se hacía realidad. Por lo tanto, se crearon instituciones como el Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, entre otros. Se modificaron el Código Agrario y las leyes relativas a la distribución de la tierra. Por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución, de forma que el presidente se convertía en la suprema autoridad agraria. La historia de Balún Canán ocurre en la ciudad de Comitán, en la hacienda de Chactajal, ambas en Chiapas, durante los años del reparto agrario. Se encuentra dividida en 3 partes, la primera y la última escritas desde el punto de vista de una niña de 7 años. Se trata de un mundo infantil que en gran medida resulta semejante al mundo de los indígenas. La segunda parte, en cambio, es narrada en tercera persona, desde la óptica de los adultos, y en ella se sitúa el núcleo de la acción. ¿Qué podemos aprender sobre el México actual a través de una relectura de Balún Canán? ¿Qué tan vigentes siguen los temas expuestos en la novela? Cuando leemos a Rosario Castellanos, y en este caso la novela que nos ocupa, Balún Canán, verdaderamente nos sorprende la actualidad y la vigencia de una obra que fue publicada en 1957. Lo que Castellanos nos está mostrando es cómo, a través de la trama, la historia que nos cuenta, la historia con H mayúscula incide en la historia con H minúscula. Es decir, nuestras vidas personales, lo que le ocurre a nuestras familias, nuestro presente, pero también nuestro futuro, está totalmente condicionado por los hechos que nuestros gobernantes, por otros personajes de esa historia con H mayúscula, y que en el caso de Balún Canán son los terratenientes, los hacendados, quienes están aliados con ellos, pueden impactar incluso en los miembros de esa propia comunidad o clase social. Es decir, pensaríamos que esta niña privilegiada, al ser privilegiada, no sufre ninguno de los efectos de las decisiones de este grupo que está presente en Balún Canán. Y vemos que sí. Por lo tanto, Balún Canán
sigue siendo actualísima y la podemos leer desde una perspectiva de un alto a la discriminación, un alto a la violencia, un escuchar más a la niñez, una manera de acercarnos a las regiones, a lo que muchas veces despectivamente se llama como la provincia, como si fuera algo totalmente distante y alejado de lo que es el centro y como si eso no afectara el entorno nacional. ¿De qué manera una novela como Balún Canán puede servir como fuente para reconstruir un periodo histórico? Una novela como Balún Canán nos demuestra el potencial de la literatura. Algunas veces pensamos en los textos literarios, es decir, en las novelas, en las obras de teatro, en los cuentos, en los ensayos, como pura invención, como pura imaginación. Y sí es cierto, hay una parte muy fuerte en donde la imaginación, y gracias a ella, podemos imaginar esos mundos posibles. Pero finalmente, y ya lo decía Alfonso Reyes nos recordaba que el texto literario es como esa cometa, como ese papalote que echamos a volar. ¿Y qué es lo que ocurre? Puede volar muy, muy alto, pero siempre tiene un hilito que lo une a nuestras manos, a la tierra, a la realidad. Mientras más alto vuela el cometa, quizás podemos pensar en ciertos géneros literarios como la ciencia ficción, la literatura especulativa. Mientras menos vuela, se acerca más a la historia. Pero finalmente nada se inventa por completo. Un texto como Balún Canán nos recuerda que la literatura es también otra manera de conocer ciertos momentos de la historia, ciertos momentos de un lugar, en este caso Chiapas, pero también me interesa mucho subrayar que aunque nunca hayas estado en Comitán, aunque nunca hayas estado en Chiapas, aunque sea una región muy lejana a la tuya, siempre vas a poder, a través de lo que el texto literario te da, trasladar esas problemáticas a tu propio entorno. Según hemos visto, las y los escritores son personas comunes y corrientes, como tú y como yo. En una carta, Rosario Castellanos escribe: quisiera saber bailar y no ser gorda de ninguna parte y gustar mucho y no tener complejos. Una mujer normal, decíamos, pero que se hace muchas preguntas y forma parte de procesos históricos que decide exponer en una obra literaria. Al leer dicha obra, también nosotros participamos de ella, al hacernos las mismas preguntas, como si Balún Canán la creáramos entre todas y todos. Rosario Castellanos, también nuestros ancestros y los etzales de hoy. Y el presidente Cárdenas e incluso las y los mexicanos del futuro. Esto quiere decir que se vuelve universal. He ahí la fuerza de la novela. ¿Alguna vez has estado en Comitán, Chiapas? Nosotros creemos que sí, pero solo si prestas atención a este programa. Ojalá te hayan dado ganas de leer la novela y aprender más sobre la reforma agraria del presidente Cárdenas. La novela Balún Canán de 1957 nos permite entender cómo la reforma agraria afectó a los terratenientes de Chiapas y al país entero. Todo esto a través de una historia íntima de sabrosa narrativa, como la vida misma. Las novelas también sirven para estudiar la historia. Si lo piensas bien, el pasado no ha pasado. Conéctate. Por último, te queremos recomendar 2 películas. La primera es la adaptación libre de Balún Canán que hizo Benito Alarraqui en 1977. Y la segunda es Los Adioses, un filme de Natalia Beristain que se enfoca en la vida amorosa de Rosario Castellanos. Esta última salió hace apenas 4 años. Ayúdanos a construir este programa juntos. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx y únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en YouTube. Nos vemos y escuchamos muy pronto.